Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy en este espacio vamos a hablar de un expediente en particular que la Corte Suprema de Justicia debe decidir si es que sus miembros estudian a este expediente en el marco de un pedido de nulidad absoluta, pero en el Pleno. Este expediente judicial, que ya tiene sus años, tiene que ver con una figura que está precautelada y asegurada y cuidada, por así decirlo, por varias normas. Y esa norma principal es la que protege a la efectividad, a la fiabilidad de los cheques como medios de pago. Recordemos que este documento, que es un documento económico, financiero, que tiene su valor de acuerdo a lo que está escrito en él, es más que nada una promesa de pago, por así decirlo de manera básica. Por ende, debe estar protegido y está protegido por las normas que tienen que ver con su efectividad. Es por eso que en este expediente se analiza, y vamos a la carátula por favor completamente, si me permitís. En este expediente se analiza una resolución o una decisión de un juez inferior, que luego fue destituido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que dio vialidad a la orden de no pago contra estos cheques por $250.000. Estos cheques por $250.000 fueron recibidos como en una operación financiera de descuento por parte de la empresa La Forestal Alto Paraná. Y este cheque había sido emitido por la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes Impasa. Sin embargo, al momento que funcionarios de la empresa La Forestal Alto Paraná fueron hasta el banco para ejecutar este cheque, se encontraron con la sorpresa que la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes logró que un juez inferior emita una orden de no pago contra este cheque, contra este documento, en una maniobra que ni siquiera, según la denuncia radicada en una acción de nulidad absoluta ante la Corte Suprema de Justicia, esta formalidad de ejecución del cheque o de la orden de no pago en contra de la ejecución del cheque fue dada en violación absoluta de todas las normas que tienen que ver justamente con relación al momento y al cómo que los cheques pueden realmente carecer de efectividad. La promesa de pago, y eso dice la norma, la promesa de pago, que es el cheque es una promesa de pago, solo puede ser revocada por justa causa en dos supuestos: por medio del proceso establecido en el Código Civil, en su artículo 1530, y solo sobre cheques nominativos, no sobre cheques al portador, y este era un cheque al portador, y por medio de un procedimiento establecido en el artículo 1804 del Código Civil. O sea, que la revocatoria se tiene que hacer de manera pública, pero nunca por una orden de no innovar dictada en un proceso de cumplimiento de contrato. En resumen, en esta primera parte de este abordaje, y le vamos a explicar por qué abordamos este caso. En resumen, un juez de nombre Aníbal Duarte, destituido por corrupto por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y dos camaristas de Ciudad del Este, Antonia López y Silvio Rego, dieron la razón a la acción que está denunciada, fue en contra de todas las normas vigentes, dejando un precedente que luego fue subrayado por los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de la fiabilidad y eficacia del cheque como medio de pago, sentando, indico lo siguiente, un precedente que puede ser tomado en otras causas en donde personas que emiten cheques al portador luego logren que estos cheques pierdan eficacia, dejando, por así decirlo, y esto no es un término jurídico, clavos por todos lados. Es por eso que es importante que, por un lado, la Corte Suprema de Justicia analice la acción de nulidad absoluta sobre todo lo que se decidió en este expediente La Forestal Alto Paraná contra Industria Paraguaya de Alcoholes, y también analice lo siguiente: la nulidad contra lo que resolvió finalmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con que en este caso, contrario a una ley vigente, la Sala Constitucional sesionó de manera privada,
no de manera pública y mucho menos de manera en vivo. Porque hay una ley que está vigente actualmente que obliga, que es la ley número 6.299 del 2019, que dispone que los miembros de la Sala Constitucional deben reunirse en sesiones públicas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia está llamada como pleno, si es que deciden hacerlo sus miembros, a enmendar estas situaciones que se están dando, que por un lado dejan un nefasto precedente con respecto a la necesaria seguridad de los cheques como forma de pago, y por el otro lado establece una situación de análisis con relación a lo que resolvieron los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en una sesión que, contraria a la ley, no fue transmitida en vivo, así como debería hacerse en cumplimiento de una ley que está vigente desde el año 2019. Un interesante expediente, por así decirlo, y vamos a ir tocando otros expedientes igual de interesantes que tienen que ver con la necesaria credibilidad y eficiencia del servicio de justicia. Insisto en esto finalmente, la banca, el sector financiero, el sector comercial debería atender este expediente con mucha preocupación. No es poca cosa el precedente, el antecedente que dejó la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial en general, en este caso, en esta causa. A la vuelta del corte, un tema muy polémico que nos viene del Chaco. Un proyecto de ley de desafectación de parte de la actual dimensión del Parque Natural, de la Reserva Natural Médanos del Chaco, ya un poquito hacia la frontera con Bolivia, está generando toda una polémica. Y acá queremos tener todas las voces posibles con respecto a lo que se tiene con relación a, por un lado, la necesidad de la protección ecológica, pero por un lado la necesidad de también que el Paraguay tenga independencia en lo que hace a los hidrocarburos. Este proyecto de ley fue presentado por el diputado Edwin Reimer, voy a decir otra vez bien porque no quiero que después me rete, pero no me va a retar, pero una forma de decir, el diputado Edwin Reimer, que es un histórico dirigente, hoy es diputado, pero por años, por décadas fue conocido por ser un histórico dirigente de los productores del Chaco paraguayo, presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción del Chaco, ¿verdad? De todo el país. De todo el país, un señor que hoy es día diputado, pero que tiene una larga carrera a favor de la producción nacional. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido a Causa Justa. Gracias, Héctor. Un saludo a toda la televidencia. Un gusto compartir con ustedes este tema. Creo que está por Zoom también el ingeniero Luis Recalde. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, estamos acá, Luis. Voy a darle un poquito la palabra primero al proyectista de este caso para luego un poco debatir. ¿Te parece, Luis? Sí, genial. Dale, perfecto. Diputado Edwin Reimer, ¿de qué se trata este proyecto de ley que está generando tanta polémica? Bueno, en pocas palabras, este proyecto de ley no prevé ninguna desafectación, sino una modificación en dos artículos, en el artículo 4 y en el artículo 6. En el artículo 4, una modificación en donde propongo sacar la parte en donde dice que está prohibido de explorar o explotar hidrocarburos y gas en el Parque Médanos. Y en el artículo 6, que las instituciones o personas que tienen alguna concesión que tienen acceso al parque, porque el punto 6 también prohíbe la entrada a personas, a todo tipo de personas a este parque. Solamente estas modificaciones para que las empresas que con anterioridad a esta ley ya tenían su concesión, como por ejemplo Primo Cano Martínez, que tiene su concesión ya desde
1983. 1983. 83, Sí. y en el 2016 sale esta ley que crea el Parque Médanos del Chaco. El Parque Médanos del Chaco, tenemos que decir también que su creación tuvo varios, digamos, vaivenes. En el 2001 empezó el tema con la creación a través de un decreto, eso fue después anulado, después otra vez un nuevo decreto y una modificación, y finalmente salió la ley en el 2016. Y cada vez cuando se cambió el decreto, hasta que surgió la ley, hubo modificaciones en la mensura. En cuanto a su extensión. En su extensión. En el 2005, cuando salió el segundo decreto, ahí sí se hizo una mensura judicial. Ahora el territorio que abarca el territorio, según esta ley, todavía no tiene una mensura jurídica. Fue sobre tablas ampliado hasta 605.000 hectáreas, y incluye en el momento también propiedades privadas de ganaderos y una parte del Ministerio de Defensa. No hay infraestructura, pero sí títulos o propiedad privada están incluidos dentro de esto. Pero eso no es el tema. El tema es solamente hacer justicia con las empresas que tuvieron la concesión, ya invirtieron. Primo Cano Martínez es uno de ellos que ya invirtió mucho durante años. Hizo 3 perforaciones hasta una profundidad de unos 700 metros de profundidad, hasta donde sale el gas. El pozo Independencia 1, 2 y 3. El 1 y el 3 sí tienen cantidades considerables de gas, y el 2 no. Y cuando él empezó a extraer el gas y llevarlo a Bahía Negra, donde en un convenio con la Universidad Nacional, la Facultad de Ingeniería y la ANDE, se instaló un prototipo de un generador de electricidad a gas. Empezaron a llevar el gas hasta ahí. Ahí sale esta ley que le prohíbe todo, y a partir de ahí paró todo el proyecto y su inversión tampoco pudo recuperar. O sea, hay una situación previa que se da con relación a que, primero, la modificación de la dimensión real del parque, también la falta de mensuras, asimismo no solamente la situación de estas exploraciones aprobadas previamente por ley también, sino también que la extensión afecta a propiedades privadas como del Ministerio de Defensa. O sea, hay todo un cúmulo de situaciones que, sí, digamos, son necesarias separar el trigo de la paja. Así mismo, pero lo que le paró todo es el tema o sea, la cláusula que prohíbe taxativamente toda prospección y exploración y explotación de hidrocarburos y de gas. Esta cláusula no encontramos en ninguna otra ley que crea otros parques nacionales. O sea, es el único parque que tiene esta limitación o esta prohibición así concreta. Los otros parques siempre tienen, ahí se tiene la posibilidad, si el MARES acepta un plan de manejo con criterios técnicos, entonces sí se puede permitir un cierto uso, una extracción también de hidrocarburos. Perfecto. Vamos a Luis Recalde. Él es ingeniero agrónomo de profesión, pero ambientalista de convicción, pero con un discurso que yo siempre lo destaco a Luis, con un discurso que no es que está en contra de la industria ni de la producción, sino habla del equilibrio. Luis, ¿cómo ves esto vos? La cuestión del Parque Médano del Chaco, la cuestión en general de los parques o las reservas naturales de Paraguay. Genial. Algo muy importante que mencionó el diputado es la cuestión sobre los títulos de propiedad. O sea, realmente sí, eso es algo que hace falta no solamente para el Parque Nacional Médanos del Chaco, sino que los demás parques, todas las áreas protegidas de Paraguay, tienen esa necesidad ya urgente de ponerse al día con sus mensuras judiciales
y que se aclare totalmente la cuestión de su superficie y los títulos de los terrenos que están dentro y que están fuera también, por supuesto. Bueno, en cuanto a la explotación mismo de hidrocarburos en el parque, hay que tener, ¿verdad?, varias cosas en cuenta. Uno es, en cuanto a los antecedentes, hay un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que en el 2019, justamente cuando la empresa Primo Cano Martínez presenta una acción de inconstitucionalidad sobre los artículos 4 y 6, ¿verdad?, de la ley de creación del Parque Nacional Mediano del Chaco. En ese momento se rechaza, está ahí el dictamen, digamos, con los detalles jurídicos de esos motivos, pero básicamente se rechaza que la empresa haya tenido un perjuicio. Nosotros desde la Alianza por los Bosques respaldamos el derecho de Paraguay de utilizar sus recursos naturales en una forma saludable y encarándonos hacia un desarrollo sostenible, pero hay que tener en cuenta ahora distintas realidades. En aquel momento de la concesión original, la ciudad de Bahía Negra, por ejemplo, muy interesante lo comenta el diputado, no estaba conectada a la red eléctrica, y en ese momento, ¿verdad?, se impuso la idea de hacer una usina que queme gas y genere energía eléctrica. Hoy en día la ciudad de Bahía Negra y muchos otros puntos también del Chaco paraguayo se han conectado a la red eléctrica, pero aparte también hay nuevos desarrollos, especialmente en el sector de energía eólica y solar, en el cual baja mucho el precio de esa energía respecto a lo que era en aquel entonces. Entonces es de por ahí y en otras cuestiones también por el tipo de yacimiento que hay dentro de Médanos del Chaco, que el gas de esos yacimientos no es muy accesible, digamos, directamente. Entonces eso igual tenemos todavía que desarrollarlo con un hidrogeólogo. La próxima semana vamos a estar conversando sobre los métodos de extracción que se utilizan o pueden utilizar dentro del parque, de ver si es que eso no necesitaría el uso de grandes cantidades de agua o si no podría implicar la contaminación del acuífero Grendá que está en esa zona, que es sumamente importante, tanto para el ambiente como para la producción. Entonces, salvaguardando eso, es que hoy en día la postura es que se mantenga, digamos, esta ley en esos términos, digamos, protegiendo al Parque Nacional Médanos del Chaco de este desarrollo, digamos, de explotación de hidrocarburos. Diputado, ¿qué opina con respecto a lo que dice el ingeniero Luis Recalde? Eh, si me permita, Héctor, para explicar un poco cómo llegó a eso, o si no, doy la impresión de que quiero que perdemos el parque. Perfecto. Yo estoy a favor de proteger en lo máximo la naturaleza y en especial zonas que son un paisaje único como es Médanos del Chaco, también con su fauna, con su flora. Pero mi opinión es que tenemos que respetar también el tema de los derechos que tienen personas que por ley recibieron una concesión. Parece que yo busqué una solución para el tema de salir de la independencia de hidrocarburos como país. Y por eso el año pasado ya entré en la Comisión de Minas y Energía como miembro y ahí empecé a informarme sobre todos los temas, las concesiones con los técnicos de esta comisión, simplemente por interés por el tema en general. ¿Por qué no progresamos en el Chaco con hidrocarburos si tantas empresas ya hicieron perforaciones y no sabemos qué hay ahí? Unos dicen que íbamos algún momento se dijo que íbamos a nadar en el petróleo, después se dice otra vez que no hay nada. ¿En qué estamos? Por eso quería aprovechar el tiempo en el Parlamento para informarme sobre ese tema y si haría falta algunas modificaciones en la legislación, si sería posible. Así empezó el tema, juntando los datos, llegamos al tema y analizando un poco prioridades, llegamos a ese tema, si no se iba a resolver esta incongruencia legal, en este caso, no sé si el término correcto, no soy abogado, casi no haría sentido hacer ofrecimientos para inversionistas que vengan a explorar zonas en donde
hay concesiones, hay varias empresas que tienen una concesión, pero no tienen la capacidad de hacer la exploración, mucho menos hacer inversiones y explotaciones. Ellos están especulando un poco, encontrando inversionistas. Y ahí llegamos a ese tema y dijimos, bueno, eso tiene prioridad, ese tema, eso tenemos que resolver para que inversionistas saben que hay una seguridad jurídica, y ahí tocamos ese tema y ahora nos concentramos solamente en ese tema. Mi tema no fue solamente médanos, una lástima que justamente toca ese tema y todo se concentra Es mucho en más ese amplio, diputado. Es mucho más amplio el tema. A mí me preocupa de que como país somos autosuficientes en alimentos, granos, en carne, en agua potable, en electricidad. Somos autosuficientes y exportamos, pero en hidrocarburos el 100% somos importadores, o nuestra economía depende de eso. Perfecto. Y eso fue mi preocupación. Perfecto. Luis, finalmente, ¿qué podés señalar, Luis? Seguro que la invitación está hecha para encontrarnos a hacer un debate mucho más profundo acá, es mucho más extenso a medida que esto avance, se va a tratar en el Senado también. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que señala puntualmente el diputado, la necesidad de tener independencia en lo que hace a la producción de hidrocarburos? Es correcto totalmente. Hay que mantener tanto el escenario de seguridad jurídica sobre las inversiones, como también apuntar un norte. Eso también Paraguay, digamos, tiene un serio déficit en el desarrollo de su política energética. Entonces, realmente, si bien nos damos cuenta que los hidrocarburos son una cuestión muy importante hoy en día, también el proceso de transición energética y en lo posible, ¿verdad?, dejar de depender tanto de esto que nosotros en este momento no estamos teniendo mucha disponibilidad. Asimismo, interesantes las cuestiones de que en su momento se vertieron, ¿verdad?, promesas de que Paraguay iba a nadar en petróleo. Entonces, desde 1947 data la primera prospección petrolera de hidrocarburos realmente del Chaco paraguayo, con diversos resultados que se llegaron a dar como declaraciones muchas veces, pero realmente los resultados no se llegaron a transparentar mucho. Justamente, de paso, le invito a la gente a que entre y siga la página de Geología del Paraguay, y si es que les interesa, googleando así nomás Geología del Paraguay, van a encontrar un listado de muchísimos artículos científicos desde 1947 hasta hoy en día sobre los hidrocarburos en el Chaco paraguayo. Súper interesante y accesible. Pero asimismo hay que transparentar esa cuestión, pero tampoco podemos ignorar que la tendencia hoy en día es hacia una menor dependencia en lo posible de los hidrocarburos y hacia aprovechar más la energía eléctrica. Bueno, Paraguay tiene fuentes importantes, obviamente, de energía eléctrica, tiene que aprovecharla. Digamos, no hacia lo que estamos conversando hoy en día sobre hidrocarburos en el Chaco directamente, pero sí colateralmente la cuestión del aprovechamiento y los pagos de Itaipú y Yacyretá. Entonces, sí, si bien entendemos que es válido el uso de los recursos naturales en esta situación respecto a estos artículos de la ley que crea y rige lo que es el Parque Nacional Médanos del Chaco, la postura es que el parque tiene un valor que es superior como sitio de conservación, y que hay unos riesgos importantes que vamos a ir analizando también los detalles sobre lo que es la afectación a los acuíferos también de la zona. Perfecto. Y de que la relación riesgo-beneficio es difícil de decir, porque tampoco tenemos muchos datos sobre la cantidad y tipo de hidrocarburos, porque también la gente muchas veces se olvida de que no es una cuestión de encontrar o no encontrar nomás, porque los tipos de hidrocarburos tienen distintos costos de explotación. Bueno, ingeniero. Entonces, aparentemente, el indicio sería que los hidrocarburos que están en el Parque Nacional Médanos del Chaco no serían fácilmente extraíbles sin inyecciones de agua, que es un recurso, digamos, valioso y raro en la zona. Pero todo eso tenemos que desarrollarlo, y estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que estudiar. Ingeniero Luis Recalde, muchísimas gracias como siempre con tus gestos hacia Causa Justa. Un gran abrazo, hasta luego. Un gusto, un saludo para todos, y también para el diputado y ustedes. Bueno, se puede debatir con altura realmente. Diputado Edwin Reimer, finalmente tengo 30 segundos. ¿Cuál es
tu mensaje final, porque fuiste puesto en la picota como el odiador del Chaco paraguayo, como el odiador de la naturaleza. Estoy muy contento que se empezó a discutir el tema y no callarse. Había una cosa que se tendría que resolver y se está discutiendo eso, y espero que se llegue a una solución viable, intermedia, para que sí mantenemos una seguridad jurídica para los inversionistas, para que seamos un país atractivo. Por otro lado, también usamos en forma sustentable nuestros recursos. Y para mí el gas es un recurso natural intermedio que necesitaremos, combinado con energía solar. Podría ser nuestra fuente de energía eléctrica en el Chaco. Lo que no estoy a favor de energía eléctrica o de vientos de... Energía eólica. De vientos de esos molinos de viento, por el peligro para los aves. Yo creo que eso sería más perjudicial para la fauna que un pozo en el parque bien controlado. Perfecto. Diputado Edward Reimer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguirá este debate, obviamente, porque habla de muchos aspectos. La seguridad en cuanto a la generación de energía propia, dejar de ser tan dependientes en algo tan esencial, pero también la necesidad de proteger nuestros recursos naturales. Pero el gas también es un recurso natural. Ahí está la cuestión. ¿Se puede llegar a un equilibrio? Sí, se puede. A la vuelta del corte, pasó de ser premiado por su empresa por ser el mejor vendedor a ser llevado a un proceso sin pies ni cabeza, según denuncia, y en donde hasta incluso perdió su casa. A la vuelta del corte, esta grave denuncia. ¿Se puede pasar de ser premiado por tu empresa donde trabajás desde hace años como el mejor vendedor que generó millones y millones en ventas a ser procesado por una denuncia presentada por la misma empresa, en donde incluso a consecuencia de esa denuncia perdés tu casa? Eso le pasó a la persona que hoy viene a darnos su testimonio. Está el señor Ariel Torres y la doctora, abogada, representante de Ariel, Estela Almirón de Riquelme. Acá no voy a dar la palabra como suelo hacer primero a la dama, sino voy a comenzar con Ariel para que nos dé un poquito, un vistazo de lo que te pasó. En este caso, Ariel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor. Y en efecto, el 2 de octubre del 2015 yo estaba en la empresa. Un día antes llegué de un viaje. ¿Qué empresa es? Servitravel S.A., Servitravel S.A., que le pertenece al señor Gustavo Adolfo Díaz Cardoso. Y entonces llegué el día 1 de octubre del 2015 de un viaje, lo que se llama FAMTour, es decir, la empresa de turismo le premiaba a los mejores vendedores. Y llegué, bueno, el día 1 de octubre, el 2 de octubre me presenté a trabajar y ellos me llaman a una pieza, a una sala de reunión, me dice, ¿puedes venir un rato junto a nosotros? Sí. Yo creí que me iba a dar un poco el resumen del viaje, porque era un viaje donde la empresa pagaba todo, pero yo me iba en representación de la empresa. Claro. Entonces yo estaba seguro que iba a dar un informe, pero me dice, mira, vos tenés estos pasajeros cuyas deudas o facturas pendientes están pendientes, y vos aquí hiciste un daño patrimonial de más de $267.000. ¿Cómo puedo explicar eso? Obviamente en ese momento yo vi todos los documentos, pero yo le dije, mira, estas operaciones son legales, son pasajeros que siempre vienen a la agencia, y empezó ahí la discusión que yo supuestamente me apropié de ese dinero, que si yo tenía ese dinero en mi casa, y bueno, y ahí me retuvieron unas 4 horas. Entre tanto, el abogado de la empresa, el doctor Denis Sandoval, entraba y salía de la pieza, y yo estaba custodiado por una persona que tenía un arma, creo que era un ex policía, un ex militar. Y yo le decía, doctor, ¿por qué está pasando? Me dice, tranquilo, aquí vamos a encontrar una solución. ¿Pero qué solución si no hubo nunca nada? Le digo. A las 18 horas, eso fue a las 14, que entré a las 18 horas aproximadamente, me dicen, salí. Bueno, salí y le encontré a mi esposa. Yo le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a entregar mi casa. ¿Qué casa? Le digo.
No, nuestra casa, o sea, mi casa, porque supuestamente visité un daño patrimonial. ¿Y por qué entregaste? Para que vos no te vayas preso. Y ahí empezó mi calvario. Mi esposa fue llamada por el abogado Dendy Sandoval bajo engaño, diciéndole que yo hice un daño patrimonial y que si ella no daba su casa como garantía, yo me iba a ir de ahí directamente preso. Y no es que pido que me crean a mí, el mismo director de la empresa, Gustavo Adolfo Díaz Cardoso, en su declaración testimonial ante la Fiscalía, dice: quiero aclarar que la presente denuncia en lo penal contra mí se debe a que cuando le reclamamos esto al señor Torres en el mes de octubre, su señora Elena ofreció su casa, la casa de su propiedad en garantía, cosa que es mentira. Y ellos le hicieron firmar un contrato de compra-venta a mi esposa. Y al lado de eso, como si no fuera poco, un poder irrevocable para la transferencia de esa casa. Eso fue el 2 de octubre. Nosotros obviamente ya con asesoramiento jurídico le pedimos a esta empresa que dé si había alguna auditoría, nada. El día 28 de octubre ellos se transfieren la casa y recién esa auditoría estuvo 2 meses después de la transferencia de la casa. Es decir, yo fui condenado ya por ellos y mi esposa fue despojada de su casa. De no creer, doctora. Bienvenida. ¿Hace cuánto tiempo no nos vemos? ¿Verdad Tanto que- tiempo compartimos con el caso Argaña, famoso, en aquella época cuando yo era tan joven, vos seguís siendo joven. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, en realidad yo quiero aclarar que esta causa yo la tomé ya para el juicio oral y público, una semana antes de que se iniciase el juicio oral y público, ¿verdad? Y como medida de precaución, porque ya tuve antes de este juicio otro en el que tuve muchos problemas por la resolución que hubo, que no tuvo ninguna relación con el juicio que se dio, ¿verdad? Esa es otra causa. Entonces me tomé me tomé el trabajo de informar al juzgado de que, considerando que el juicio es público, iba a grabar la totalidad del juicio, en su totalidad, de comienzo a fin. Presenté el escrito en el expediente y efectivamente así se hizo. Se grabó este juicio, el del señor Ariel Torres, fue grabado de principio a fin, desde el inicio, todos los argumentos iniciales hasta la sentencia, hasta la lectura de la sentencia, absolutamente, grabado y transcrito. En cada una de las audiencias que hubieron en este juicio, todas fueron grabadas, a los efectos de dejar una constancia de todo lo que realmente ocurrió y que la sentencia realmente refleje lo que ocurrió en el juicio, no como ocurre en muchas ocasiones que la sentencia nada tiene que ver con lo que se desarrolla en el juicio. Es lo que ocurre, me ocurrió a mí. Bueno, en síntesis, empieza el juicio, se lleva a cabo, empieza creo que en el 24 de febrero y termina finalmente con la lectura de la sentencia el día 5 de mayo. ¿Cómo lo declaran a él? ¿Cómo? Lo declaran inocente, lo declaran no culpable, lo absuelven, por decir así, lo absuelven de culpa y pena, efectivamente por unanimidad, por el juzgado, por el tribunal de sentencia compuesto por el doctor Víctor Alfieri, Elio Velar y la doctora María Luz Martínez. María Luz Martínez, efectivamente. ¿Y qué dijeron los magistrados? Que no se probó nada. Que no se probó, ¿verdad? En líneas generales que no se probó. ¿Alguna vez existió el dictamen que demostraba contablemente que él fue responsable, primero, que existía un daño patrimonial y que él fue responsable de ese daño patrimonial? ¿Se probó alguna vez? Mire, doctor, en realidad, en la parte investigativa fue una serie de desajustes procesales, por decirlo, llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y la elevación de la causa a juicio oral y público nada tiene que ver, nada tuvo que ver con las probanzas de auto, porque en realidad en la etapa investigativa la querella no probó absolutamente nada. Es más, como dijo acá el señor Torres, en todo momento, en todas las declaraciones durante la etapa investigativa y aún en el juicio oral y público, tanto la vicepresidenta, la señora Gisela o Grisela, no recuerdo bien, Fiorio de Díaz, manifiesta que esa casa en la audiencia, en el juicio oral y público, que
casa fue dada en compensación, dice, por la pérdida sufrida por la empresa. Sin embargo, en los documentos que oran en autos, tanto en un juicio oral que hubo antecedentemente, que también perdió, ¿verdad? Vieron en ellos, como eso ya fue por una negligencia de la parte de los profesionales que actuaron en esa causa como representantes de la señora Elena Mazagrande, la esposa de él. Bueno, ahora bien, la señora Gisela Fiorio dice que fue dada como compensación, dice todo el mundo, todos los quienes declararon en esa causa en favor de la empresa, ¿verdad? Que fueron los, porque nosotros la defensa en realidad no presentó ningún testigo, porque como le dije, en la etapa que nosotros tomamos ya estaba toda la audiencia hecha tanto. Pero vuelvo a esa pregunta, ¿existió? Porque yo estoy medio cansado que en este país se condena a la gente sin pruebas. No hubo pruebas. Hecho, derecho y prueba en este país no existe. No. Y es la base de nuestro sistema de justicia. Hecho, derecho, prueba. Los tres tienen que estar. Si no están los tres, no existe el hecho. No existe un juicio. No puede existir. Ariel, a ver, en el juicio, ¿existió algún papel higiénico firmado por un contador o estudiante de contabilidad que dijera, por así decirlo, el señor Ariel Torres vendió esta cantidad de pasajes y esta cantidad de pasajes se pagaron a su cuenta bancaria y no a la cuenta bancaria de la empresa? No. No. En realidad ellos presentaron auditorías unilaterales, Sí. donde supuestamente ahí decía que había un daño patrimonial, pero Pero a ver, yo puedo decir también que Sí. soy alto, Claro. rubio Claro. y que soy el primo hermano Sí. de Haaland, el goleador del Manchester City, Sí. pero realmente no soy. Entonces, tengo que probar que soy. No. A ver, yo puedo decir también, no sé, cualquier cosa, pero eso está probado. no está aprobado. Inclusive los supuestos pasajeros a los que yo supuestamente estafé estando en la agencia de viajes, nunca se fueron al juicio, no se presentaron. Una cosa... ¿Existen? ¿Se les llamó a declarar? No, Espera, Un se- los supuestamente estafados, sí, que eran los pasajeros que Sí. pagaron supuestamente los pasajes, sí. no se le- existieron nunca, no aparecieron nunca. No se fueron ni a declarar. Y también las pruebas que ellos presentaron como a lo formal no están ni autenticadas. Fueron documentos unilaterales. No estaban ni autenticadas. Una cosa es importante destacar. Las personas que supuestamente fueron, diríamos, perjudicadas, en este caso, supuestamente fueron resarcidas por la empresa y cada una se les devolvió el monto que supuestamente... Bueno, pero me estás hablando de supuesto, pero ¿hay bueno, alguna prueba, es- hay algún depósito No, no. bancario? A ver, Ariel Torres le vendió a Héctor Alegre un pasaje para viajar por el mundo. $100.000 le dio a Ariel Torres. A Ariel Torres, Héctor Alegre y que a Ariel Torres. Y está la prueba bancaria, está en la transferencia, la factura, el recibo. ¿Algo se presentó en el juicio? Mira, doctor, en realidad sí existen documentos, pero que no prueban esos hechos. Y es más, Eso- esas personas que fueron citadas por la propia empresa para venir a testificar que él defraudó, jamás se presentaron, jamás fueron citados siquiera en el juicio oral por la empresa. Eso es muy importante destacar. También es importante destacar que se supone una empresa al cabo, a fin de año, como este hecho ocurrió en octubre, a fin de año tenía que este faltante de la empresa figurar en un balance, ¿verdad? No figuraba. No existe nada, no se habla de eso. Y supuestamente la casa de la esposa del señor Torres fue transferida a la empresa Servitravel. Se le transfiere esta casa. ¿Y qué pasa? El día de la transferencia, habiéndose ido la señora por la denuncia hecha y por el problema que hubo, se presenta en la empresa, le sacan de la mano, le sacan el título y lleva al abogado, está ya la escribana presente y le dicen a la señora,
y esto todo consta en autos, le dicen a la señora que ella va a firmar un documento como garantía de que ellos van a resarcir a la empresa. Y era una compraventa. Y era un contrato privado de compraventa. Y lo más llamativo de ese día, que fue en fecha 2 de octubre. 2 de octubre, 2015. efectivamente, se firma, por un lado, el contrato privado de compraventa de la señora Elena Mazagrande al señor, y lo recibe esta transferencia, diríamos, el señor Gustavo Díaz, en representación y en su calidad de presidente de la empresa Servitrave. En ese mismo acto se firma un contrato, un poder irrevocable, que supuestamente la señora, que la señora Mazagrande a su vez le da al presidente de la empresa, señor Gustavo Díaz, para que él, en el momento de firmarse la escritura pública, pueda firmar por ella la transferencia a la empresa. O sea, que el señor de receptor se convierte en representante de la persona que entregó la casa. Yo quiero ir a la parte de las pruebas, pero ya para cerrar, Sí. Ariel, ¿esto en segunda instancia fue confirmada la sentencia o fue revocada la sentencia No. en segunda instancia? En relación a eso quiero mencionar. Ya para ir cerrando, por favor, doctora. Sí, se gana en primera instancia por unanimidad, Sí. se le absuelve. En segunda instancia, llamativamente, el Tribunal de Sentencia, cuarta sala, El Tribunal de Apelaciones. ¿Cómo? El Tribunal de Apelaciones. Sí, segunda perdón, sala. el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia, deja sin efecto, alegando de que no hubo daño, de que una cosa nada tiene que ver con la otra, entre otras cosas. Pero lo más importante de citar acá es que Por favor. lo siguiente. Resulta que el plazo para apelar se cuenta a partir de la lectura de la sentencia. Sí. La lectura de la sentencia se da el 5 de mayo de este año, ¿verdad? Entonces, tienen 10 días. El 19 de mayo se cumplía. Sí. La querella presenta su apelación dentro del plazo. Es más, la querella hace mención de ese plazo. Sin embargo, la Fiscalía presenta la apelación fuera del término. Y el presidente de la cuarta sala, el doctor Emiliano Rolón, al principio dice que se cumplió el principio de temporalidad, o sea que supuestamente la Fiscalía cumplió con el plazo procesal, y eso es totalmente contrario a la verdad de los hechos. Las personas mencionadas, obviamente, por ambas personas, tanto por el afectado como su representante, tienen todo el derecho de venir acá a ejercer el derecho a réplica y de explicar esto. Finalmente, Ariel, 30 segundos tenemos. Ante esto, ¿qué se siente? Se siente una enorme indignación porque cuando yo estuve en el juicio, primero que no se probó absolutamente nada. Fue un carnaval de contradicciones. Uno decía un monto, otro decía otro monto. Figuran 5 o 4 figuras jurídicas: compraventa, Garantía. dice garantía, después dice Compensación. resarcimiento, Compensación. un festival de contradicciones. La única perjudicada en este proceso fue mi esposa, que se le sacó su casa por algo que no cometí y donde mi principio de inocencia nunca se tuvo en cuenta, porque le quitaron la casa por algo que no cometí. Y ahora pido a la Corte Suprema de Justicia, porque se puso un recurso extraordinario de casación, que confirme la sentencia absolutoria, porque el debido proceso no se cumple. Perfecto, Ariel. Ariel Torres, doctora Estela Almirón de Riquelme, un placer estar contigo, verte después de tanto tiempo. Vamos a hablar un poco del caso Argaña. Sé que estás por presentar un libro, que acá lo vamos a presentar. Gracias, Bueno. doctora. Muchas gracias. Un Ariel, placer, Gracias. muchísimas gracias, muchas gracias. A la vuelta del corte, ya la otra semana, si no estoy equivocado, se realiza en el Paraguay un congreso mundial importantísimo. Le vamos a dar los detalles de ese evento. A la vuelta del corte. Por primera vez, Paraguay será sede del Congreso Internacional General, mejor dicho, de la Academia Internacional de Derecho Comparado, uno de los eventos académicos en el ámbito del derecho más relevantes a nivel mundial. Y aquí Paraguay estará presente en un evento que va a estar desarrollándose en nuestra capital entre el 24 al 28 de octubre próximos. Está el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, para hablar un poquito de este evento que atrae a personalidades académicas del derecho
de relevancia y renombre mundial, incluso, doctor Manuel Riera. Bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Un gusto. La verdad que sí, esperando con brazos abiertos lo que va a ser el próximo Congreso General que hablabas recién, en toda la semana del 24 al 28 de octubre de este año, que es digamos, un enorme desafío para Paraguay, porque la Academia Internacional de Derecho Comparado vuelve a América después de mucho tiempo, ¿verdad? Este es un asunto enorme que ya se realizó en Europa un montón de veces, en los Estados Unidos, en Washington, en Japón. Tienen normalmente, no sé, miles de asistentes, llegó a estar inclusive el emperador una vez. O sea, es realmente una cosa muy grande que se prepara para la semana que viene, y detrás de este esfuerzo hay un equipazo de gente de la mano del doctor José Moreno y del CEDEP, ¿verdad? Del Centro de Estudios, que es quien está gestionando todo este asunto. Claro, es el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política el que está organizando este evento por Paraguay. Incluso esto es tan enorme que la candidatura de Paraguay fue presentada en el 2018. En el 2018 fue Exacto. presentada la candidatura de Paraguay. Así mismo es, así mismo es. Yo te digo una cosa, a mí me supera. Yo hablé con José más de una vez cuando él nos pidió que el colegio lo acompañe. Le dijimos, pero por supuesto, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Entramos a ayudar en la difusión con un convenio con CEDEP. Todos los asociados del colegio de abogados tienen precios preferenciales. Hay que simplemente tratar de inscribirse. Es un congreso que va a tener aquí en el Salón Bicentenario del Paseo Galería. Va a tener, no sé, pero decenas de ponentes, talleres, workshops, le llaman ellos encuentros, algunos más grandes, otros más pequeños en simultáneo. Tan grande va a ser esto durante los 5 días que vamos a tener la posibilidad de decidir a qué asistir. O sea, vos podés armar tu agenda y decir, me interesa este tema de derecho comparado, me interesa este tema de derecho penal internacional, me interesa esto de inteligencia artificial, me interesa esto de marítimo, me interesa esta parte de derecho mundial, esto de África, lo que quieras. Vas a tener expositores de miles de países. Va a haber una transmisión en directo, no solamente en el español, sino en el inglés y en el francés, con traducción en simultáneo para las personas que no hablan los idiomas. 30 temas, miles de expositores de diferentes lugares de Europa y de India, de Asia, realmente grande. Y bueno, nos estamos sumando al esfuerzo del centro, y nos estamos sumando, por supuesto, al esfuerzo también de la academia, tratando de abrir las puertas de Asunción como capital del país y por ende del Paraguay para la gestión de este tipo de eventos académicos, ¿verdad? Para ampliar la relevancia e importancia, los temas a ser tocados, algunos de ellos: fintechs, e-commerce, criptomonedas, medio ambiente, finanzas verdes, desarrollo sostenible, impacto del cambio climático, tecnología, inteligencia artificial, regulación del uso de drones, industria del streaming, vehículos autónomos. De todo se toca, de todo. Temas Así actuales, mismo, relevantes. así mismísimo, cosas de vanguardia, ¿verdad? Realmente cosas que no estamos acostumbrados a escuchar acá. Vas a tener la posibilidad de no solamente entrar en estos temas, sino de encontrar gente que viene de Londres, gente que viene de Turquía, gente que viene de Grecia, gente que viene de India. Esto te da una inmensa posibilidad de generar redes, conexiones, contactos, cambiar tarjetas, unir estudios jurídicos, abogados, panelistas, no sé, realmente es muy grande, y nosotros por ende entramos ciegamente, sin dudar, a apoyar la iniciativa del centro y apoyar la iniciativa de la academia para que en Asunción salga todo lo mejor posible, ¿verdad? Ahora, finalmente, este tipo de eventos en el ámbito de la academia del derecho coloca a Paraguay en un sitial preponderante. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de ser una ventana para el mundo en general, ¿verdad? O sea, esta academia es, si no me equivoco,
tiene más de medio siglo funcionando, Héctor, ¿eh? Y trata de entender el derecho, pero como fenómeno global. Entonces, Y actual. vos tenés realmente, claro, realmente la posibilidad de abrirte, inclusive vos mismo como asistente al mundo, entrando en un esquema de conexiones que no se puede tener de otra manera, salvo asistiendo, ¿verdad? Creemos que va a ser un éxito. Realmente hay un esfuerzo enorme. No solamente la postulación tiene mucho tiempo, la organización. Sé que hay muchas entidades, además del colegio, asociadas a esto, institutos, estudios jurídicos, apoyo, sponsors. O sea, hay muchísima gente poniendo mucho dinero, mucha confianza en este esfuerzo, porque Paraguay se pone de fiesta para un evento, creo yo, no ha tenido una envergadura tan grande en mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces Doctor, creemos que va a ser algo sin igual. exitoso. Doctor Manuel Riera, como siempre, hablar contigo, un placer. Y vamos a estar tocando el tema de la fiscalía. Ese es todo un tema, pero ya en otro programa, ¿sí? Cuando quieras, Héctor, por supuesto. Un gusto grande de siempre ayudar desde acá. Hasta luego. El doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Y si usted, señor, si usted, señora, porque esto es abierto a todo público. A todo público. No necesariamente tienen que ser abogado o abogada para ser parte de este encuentro internacional. La primera vez que este Congreso de Derecho Comparado se realiza en el Paraguay. Puede usted acceder a la siguiente fuente de información o herramientas de información. info@cedep.org.py, a los teléfonos 0985-222-206, al 021-728-9269 y también a los sitios en Instagram, y Twitter y Facebook de CEDEP, @CEDEP_PY. Ahí va a encontrar todos los detalles de este encuentro mundial. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.